Siempre me motiva mucho ver a gente joven en las conferencias, porque a pesar de que tengamos muchos obstáculos dogmáticos o teóricos de considerar derechos a los animales, yo soy una ferviente creyente del poder de la decisión individual. Más allá de si todavía no conseguimos una legislación o un marco legal para defender a los animales, sí creo que tenemos el poder de cambiar nosotros hábitos de consumo, tomar decisiones diferentes que influyan, que afecten positivamente a los animales. Y entonces mi apuesta desde el activismo es por ese lado. Sin embargo, en esta ponencia quiero hacer un punteo muy breve de lo que es la consideración moral a los animales. Con el doctor César ya vimos lo que es el marco jurídico. A mí me gustaría ahondar en la propuesta filosófica, porque la idea de los derechos de los animales no es simplemente un hecho de sensibilidad exacerbada de un grupo de personas a los cuales nos da mucha lástima cómo tratamos a los animales, sino que hay un planteamiento ético muy serio que no es nuevo, ¿no? Desde la Grecia clásica hemos tenido filósofos y pensadores que se han planteado esta cuestión de comer a otros animales, del trato que le damos a otros animales. Entonces la reflexión, si bien en el ámbito jurídico nos da una herramienta muy poderosa desde el punto de vista práctico para proteger a los animales, la reflexión intrínseca es meramente ética, meramente moral. Entonces de eso quiero hablar un poco, y me gustaría también en una segunda parte de mi exposición llevar esto más a la práctica. ¿Qué áreas es donde son los animales maltratados y qué podemos hacer para salir de aquí no solo con una abrumadora cantidad de datos y sentir que no tenemos nada que hacer mientras el marco jurídico no sea diferente, sino salir empoderados y saber que cada uno de nosotros tenemos la facultad de tomar decisiones que perjudiquen o beneficien a los animales no humanos? Entonces, moralmente la pregunta es, hasta ahora, ¿quiénes tomamos en cuenta cuando tomamos decisiones? Obviamente, decisiones de tipo moral, ¿no? Hasta ahora son solamente los Homo sapiens, o la especie Homo sapiens, la que ha sido tomada moralmente en cuenta. Esto lo llamamos como el club de la moral. Los únicos que pertenecemos al club de la moral y somos protegidos por la ética somos los seres humanos. Sin embargo, es legítimo dañar a otras especies en nuestro beneficio. Los animales, como lo dijo César, son tratados como recursos, satisfactores de bienes y servicios, y legalmente son considerados objetos. Y lo más grave es que rara vez cuestionamos dicha utilización. Los hemos utilizado desde siempre, nos parece normal, nos parece habitual, y no nos preguntamos si está bien o mal moralmente hacerlo. ¿Cuáles son estas áreas en el mundo práctico a las que me refiero cuando hablamos de la utilización de los animales no humanos? Pues son, y están por orden de jerarquía, es decir, donde mayor número de víctimas hay, son el área de animales como comida, el área de animales en experimentación, el área de animales en entretenimiento y el área de animales como vestimenta. La pregunta es, ¿por qué hemos de considerar de manera respetuosa solo a los seres humanos y no a otros seres? Esta es la pregunta ética que nos hacemos. ¿Por qué solo considerar o otorgar derechos a los seres humanos, al club de los Homo sapiens? ¿Por qué no a otros seres? ¿Qué hacer si distintos intereses humanos entran en conflicto? Nuestra respuesta habitual es que debe atenderse el más importante de estos intereses. Cuando la pregunta es ¿qué hacer si entran en conflicto intereses humanos y de otros animales?, solemos responder, debe atenderse el interés de los seres humanos. Esta es una posición antropocéntrica, porque da un trato desfavorable a quienes no son seres humanos. El antropocentrismo, desde la filosofía, ha sido considerado como esta consideración de que solo los intereses de los seres humanos deben ser tomados en cuenta moralmente. O sea, no estamos cuestionando que la ética la hacen otras especies. La ética es algo que únicamente el Homo sapiens, los seres humanos, hacemos, pero no necesariamente la deberíamos limitar a nuestra especie. Una posición antropocéntrica, repito, es la que considera y otorga valor únicamente a los seres humanos, valor moral. Hay varias defensas del antropocentrismo. Algunas lo asumen como punto de partida por definición. Así es, los seres humanos somos superiores porque así ha sido siempre, nuestros intereses deben prevalecer o ser prioritarios frente a los intereses de los animales no humanos o de cualquier otro ser vivo, porque así ha sido siempre y se asume, no se cuestiona siquiera. Sin embargo, dentro del antropocentrismo sí hay posturas que presentan argumentos, y las hay de dos tipos. Unas son las que apelan a atributos individuales. ¿Cuáles son estos? Bueno, pueden apelar a capacidades cuya posesión es susceptible de ser comprobada, y ahora vamos a ver cuáles son estas capacidades, por ejemplo. Y apelan también a atributos metafísicos, es lo que llamamos el estatus ontológico, que son atributos que no son susceptibles de ser comprobados. Por ejemplo, que somos superiores, ¿no? O que somos creación de Dios, que tenemos un halo divino, que tenemos alma. Eso no es susceptible de ser comprobado.
Y ahora vamos a ver cuáles son estas capacidades cuya posesión es susceptible de ser comprobadas, pero que apelan a atributos individuales. Y por otro lado, están estas posturas que defienden con argumentos el antropocentrismo, que apelan a relaciones existentes entre los agentes morales. Vamos a ahondar un poco en esto. Entonces, estas capacidades que les mencionaba, pues son las capacidades intelectuales, ¿no? El antropocentrismo suele ser tildado de esta postura que nos considera a los seres humanos como superiores respecto a todo el resto de la creación o de la vida natural, por así decirlo. Con el biocentrismo se ha tratado de ampliar un poquito más este círculo y intentar considerar moralmente a otros seres, por ejemplo a los animales no humanos. Si se amplía un poco más, entonces sería el ecocentrismo, que es por qué solamente a los animales no humanos y por qué no dar un paso más allá y considerar también a la naturaleza y sus demás elementos como susceptible de consideración moral, más allá de derechos, de consideración moral, es decir, de que nos hagamos la pregunta de si tenemos buenas razones morales para tratar o utilizar o disponer de otros seres vivos o sintientes como hasta ahora lo hemos hecho. ¿Cuáles son estas capacidades intelectuales que nos hacen pertenecer al club de la moral, del Homo sapiens, que sí entra en esta protección moral? Pues obviamente las que hemos considerado las más básicas son la racionalidad, el lenguaje y las facultades cognitivas. Entonces, al creer que los animales no poseen estas capacidades, o al determinarlo así, quedan fuera de este círculo de la moral, y por lo tanto de consideración moral, por lo tanto de derechos. Pero esto es un criterio borroso. ¿Por qué? Porque poseer dichas capacidades no es una cuestión de todo o nada, sino más bien es un asunto de complejidad. Porque incluso entre nosotros mismos, que somos miembros del club de los Homo sapiens, no todos tenemos la misma racionalidad, no todos tenemos las mismas capacidades o facultades cognitivas. Y el lenguaje, pues no todos lo utilizamos, y ahora vamos a ver casos puntuales donde esto no sucede así. Por ejemplo, es que los humanos no poseemos, como la ecocolocación. Podríamos decir que somos superiores por no tener ecolocación y que los animales que sí la tienen son inferiores. ¿Por qué no podríamos decir que es una facultad cognitiva superior tener esto y no caminar en dos patas? En realidad son criterios muy arbitrarios, ¿no? La racionalidad no es una cuestión de todo o nada, es gradual, no todos somos inteligentes en el mismo nivel, en la misma medida. Eso nos marginaría del círculo de la moral. El tema del lenguaje, por ejemplo, no todos, no nacemos teniendo lenguaje, ¿no? Entonces lo tenemos en potencia, pero que algo sea en potencia no quiere decir de facto. Entonces, estos criterios criterios intelectuales, o los criterios de las capacidades intelectuales, están basados en un supuesto falso, que es que todos los seres humanos los compartimos, todos de la misma medida. No todos los seres humanos poseemos las capacidades antes mencionadas. Excluiríamos a seres humanos que no tienen estas capacidades intelectuales, nos parecería atroz, ¿verdad? Pero sí excluimos animales no humanos por no poseerlas. Entonces ahí es donde entramos en una pequeña contradicción. Pensemos, por ejemplo, en los seres humanos con diversidades funcionales. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que son casos aislados, que no es la generalidad de la especie humana la que tiene diversidades funcionales. Pero esto no es un consuelo, no por eso vamos a marginar o excluir o dejar fuera del club de la moralidad a seres que por algún accidente de pronto sí tenían estas capacidades y dejan de tenerlas, o que nacieron sin tener estas capacidades. Cualquiera de nosotros podría estar en esas circunstancias, cualquiera de nosotros hoy estamos bien, tenemos alguna capacidad de racionalizar, de racionalidad, de raciocinio, tenemos algunas facultades cognitivas, tenemos lenguaje, saliendo de aquí tenemos un accidente y perdemos en algún porcentaje o totalmente esas capacidades. Dejaríamos de estar dejaríamos de estar dentro del círculo de la moralidad. Parecería que no, nos parecería incluso cruel sacar a alguien porque no comparte o ya no comparte esas facultades. Todos nosotros estuvimos en esa situación en un momento, repito, al nacer. Al nacer, pues no teníamos lenguaje, no teníamos las facultades cognitivas desarrolladas, no podríamos hablar que un bebé tiene racionalidad, lo dejaríamos fuera del círculo de la moralidad. No, entonces ahí es donde nuestros criterios parecen bastante arbitrarios y convenencieros. Cuando nos conviene, se los otorgamos a los seres humanos y excluimos a otros animales, pero cuando no nos conviene, no sabemos muy bien cómo manejarnos ni qué argumentar. Volvemos al caso de la niñez, ¿no? Es la potencia, pero la potencia no implica tener algo de facto. Por lo tanto, si estamos en contra de la discriminación de seres humanos por no cumplir con estos requisitos, no podremos aceptar un razonamiento que pretenda privar de respeto a los animales no humanos por no poseer ciertas capacidades en un sentido genérico, porque repito, no son cuestiones
de todo o nada, sino que son cuestiones graduales. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que no tenemos buenas razones en este aspecto para excluir a los animales no humanos. Entonces, ¿a quién tenemos en cuenta cuando tomamos decisiones morales? Pensemos que este es el círculo que representa la posesión de determinadas capacidades o relaciones. ¿Quiénes entran aquí? Bueno, tenemos a los animales no humanos y a los humanos, X y O. Entonces, en el círculo de la moralidad, que les digo, entramos solamente los Homo sapiens porque poseemos determinadas capacidades o relaciones que nosotros mismos hemos determinado. Racionalidad, facultades cognitivas y lenguaje. Por lo tanto, quedan fuera todos los animales no humanos. Pero, también lo vimos, pueden quedar fuera algunos animales, algunos seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que tampoco queden fuera estos seres humanos? Y la propuesta es, ¿por qué no desarrollar un criterio más amplio, que es la capacidad de sufrir y disfrutar? Que ese es el criterio para incluir en la comunidad moral a los seres que tengan estas capacidades, sufrir y disfrutar. De esta manera, no quedarían fuera algunos seres humanos, sino que sería completamente incluyente. Y esta es la propuesta de lo que llamamos, no en un término jurídico, sino desde el punto de vista moral y de activismo, los derechos de los animales. Extender el círculo de la consideración moral para que incluya también a seres que también, como nosotros, tienen la capacidad de sufrir y disfrutar. El criterio, como vimos, de las capacidades intelectuales está basado en criterios que no son relevantes. Cuando digo que no son relevantes, no quiero decir que no sean importantes. Es importante tener capacidades intelectuales, pero no es moralmente relevante. No es lo que nos debería fundamentar a la hora de tomar decisiones para ver si vamos a afectar o no a otro ser. Porque entonces diríamos, bueno, si alguien no tiene racionalidad, lo podemos dañar. Si alguien no tiene lenguaje, lo podemos dañar. Si alguien tiene facultades cognitivas diferentes a la mía, lo podemos dañar. Y ahí es donde el criterio se vuelve borroso. En cambio, si utilizamos el criterio de la sentiencia, o sea, la capacidad de sentir placer o disfrutar, podemos ser mucho más claros en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque la pregunta entonces sería, ¿quién puede sufrir o disfrutar? Ese sería mi criterio. Si los animales no humanos pueden sufrir o disfrutar, que en la mayoría de los casos así es, entonces deberían ser considerados moralmente. La capacidad de sufrir y disfrutar es un requisito para tener intereses. El derecho lo que defiende o lo que protege es los intereses de un ser. ¿Qué intereses pueden tener los animales no humanos? ¿A alguien se le ocurre qué intereses pueden tener los animales no humanos? Vivir. ¿Qué más? Alimentación, refugio. Sí, sus necesidades básicas. Exactamente, ¿no? Que es lo que el doctor Nave, me gustó mucho ese término que empleó, que es el de, nosotros siempre decimos, el de no ser dañado. ¿No dejo por ahí mi papelito? Creo que aquí está. Aquí está. La integridad corporal, ¿no? Nosotros desde el activismo le llamamos el no ser torturados, pero me parece mucho más preciso la integridad corporal. Un animal no humano, pues sí, no en esos términos, pero tiene el interés de no ser dañado en su integridad corporal. La privación de la libertad y la muerte sin duda causan sufrimiento. ¿Por qué? La privación de la libertad es un daño. ¿Por qué podríamos considerarlo un daño? Podemos decir, bueno, está en una jaula pero le damos de comer y tiene atención veterinaria, porque esa privación de la libertad está limitando su capacidad de disfrutar. Ahí es donde está el daño. Y la muerte, ¿por qué la muerte va a ser un daño? Ya se murió, ya ni se enteró, porque se le está privando de la posibilidad de tener experiencias. Entonces, estos son los intereses básicos que tienen los animales: el vivir en libertad y el no ser dañados en su integridad corporal. La primera conclusión que se arroja de esto que he dicho hasta aquí es que el antropocentrismo está injustificado y es una forma de especismo. ¿Alguien sabe lo que es el especismo? Lo vamos a ver más adelante, pero ¿alguien sabe? Sí, la discriminación por ser de otra especie. Exactamente, muy bien. Entonces, la conclusión aquí es que no hay que tener en cuenta a qué especie pertenece cada cual, sino los intereses que están en juego de cada cual. Porque el club de la moral ya vimos que es muy estrecho si solo incluimos a los Homo sapiens. En cambio, si ampliamos qué interés de cada ser está en juego, estaremos ampliando esto. Ya no importa la especie a la que se pertenezca, sino qué interés está en juego. Y ahí viene el gran dilema de intereses básicos contra intereses no básicos, ¿no? A veces están o chocan
o colisionan un interés básico de un animal no humano con un interés no básico de un animal humano, que es básicamente lo que hacemos todos los días, el interés básico del animal no humano versus nuestro interés no básico de unas bonitas botas de cuero, una hamburguesa sabrosa de algún, una hamburguesa vegetariana obviamente, o simplemente un espectáculo que los incluye, un interés no básico versus un interés básico. Por lo tanto, no hay justificación para dar prioridad a la satisfacción de los intereses de un ser por el hecho de que éste pertenezca a una especie determinada. Eso es básicamente el especismo. No hay motivos tampoco para suponer que los animales sufren o disfrutan menos que los seres humanos. ¿Por qué creemos que nosotros gozamos o sufrimos más? No sabemos. Por lo tanto, no hay motivos para limitar nuestro respeto a los seres humanos o para respetar a los animales no humanos de manera inferior. Por lo tanto, la actual desconsideración de la que son objeto y su uso como recursos es una forma de discriminación, que es precisamente el especismo, que es un término acuñado por un psicólogo británico que se llama Richard Ryder en 1960, y quien lo popularizó fue Peter Singer en su libro de Liberación Animal de 1974, donde se empezó a plantear seriamente esta idea. Este libro de Liberación Animal, que es como la Biblia del movimiento, es simplemente un texto que surgió a partir de una pregunta que este filósofo, que siempre se había cuestionado acerca del bien y el mal morales, se preguntó si teníamos buenas razones morales para tratar a los animales de la manera que los tratamos. Simplemente esa era su pregunta, y decidió investigar en granjas factoría, en laboratorios, en espectáculos, ver cómo era este trato hacia los animales, lo expuso, y hacerse esta pregunta de si tenemos buenas razones para seguir haciendo eso que hasta ahora consideramos habitual, normal, legítimo, incluso legal. Entonces, aquí simplemente dice: el especismo es una forma de discriminación éticamente indefendible contra otros seres sobre la base de la pertenencia a una especie distinta a la nuestra. Todos los seres dotados de sensación tienen intereses y deberíamos dar una consideración igual a sus intereses, con independencia de si son o no miembros de nuestra especie. Esto es bien importante porque a veces creemos que debemos tratar igual a todos los humanos y a todos los animales no humanos. Y aquí lo que se plantea es una consideración igual a los intereses, no a los individuos, sino a los intereses que esos individuos tienen. Otro de los argumentos que les mencioné al inicio a favor del uso de los animales no humanos es este de las relaciones emocionales, ¿no? Decimos que tenemos un criterio de responsabilidad hacia los demás: simpatía, solidaridad, afecto. Entonces nos preocupamos más pues por miembros de nuestra propia especie, principalmente por esto, porque sentimos simpatía hacia mi vecino, mi pariente, mi amigo, mi familiar, solidaridad y afecto. Los otros seres con los que no convivimos, pues para mí no son susceptibles de tener alguna responsabilidad, porque no tengo relaciones emocionales con esos seres. Este criterio de las relaciones emocionales está basado en un supuesto falso y en otro requisito que tampoco es moralmente relevante. ¿Por qué? Porque mantener relaciones con X, algún sujeto, no tiene ninguna relevancia a la hora de que X pueda ser dañado como consecuencia de nuestras acciones. El hecho de que yo no conozca a alguien o no me caiga bien a alguien no quiere decir que estoy autorizado moralmente a dañarlo. Soy responsable de no causarle un daño a ese sujeto, aunque no tenga una relación afectiva con él. Imagínense entonces si solo fuéramos a considerar moralmente a las personas que nos caen bien y a todos los demás que, ¿verdad que no nos parecería correcto? Pues lo mismo sucede con los animales no humanos. No se aplica decir que solo porque no nos relacionamos emocionalmente con miembros de otras especies estamos justificados a dañarnos. Los animales no humanos no pueden sufrir ni disfrutar. Yo creo que aquí hoy día ya nadie diría: sí, esto es cierto, los animales no pueden sufrir ni disfrutar. Cualquier persona que conviva con un animal de compañía se da cuenta que los animales no humanos se procuran estados de bienestar y se alejan de estados que les causen malestar o dolor. Si lo vamos ampliando a animales con los que no convivimos, es básicamente lo mismo. Se alejan de estímulos negativos y procuran o se buscan estímulos positivos. Indicadores para concluir lo contrario, pues la ciencia también nos ha dado muchos puntos para refutar este argumento desde el punto de vista de la conducta, la fisiología, que es el tema del sistema nervioso central, la lógica evolutiva, ¿no? La movilidad. La mayoría de los invertebrados y los vertebrados tenemos esta capacidad. La movilidad es simplemente una facultad para alejarse de un estímulo negativo. Entonces, si ustedes ven que un animal corre, es que no quiere estar ahí, como nosotros corremos también cuando nos queremos alejar.
salvo si no estamos compitiendo, de un estímulo que nos causa algún daño. Entonces la movilidad es un mecanismo natural para huir de un estímulo negativo. Y la semejanza con los seres humanos. Cada vez sabemos más acerca de los animales no humanos y podemos encontrar muchas semejanzas. Algunos podrían decir, bueno, pero eso también es antropocéntrico, no porque sean parecidos a nosotros los vamos a defender. Tampoco tenemos muchos criterios para defenderlos. Desde luego que lo vamos a hacer desde nuestra perspectiva, desde lo que compartimos con ellos. ¿Por qué? A veces nos dicen, bueno, pero si arrancas una zanahoria, ¿no le duele? No lo sabemos, pero sí sabemos que cuando matamos a un cerdo, le está doliendo y que corre por su vida y que si pudiera no estaría ahí. Porque lo vemos, porque tenemos la capacidad de empatizar con esos animales, porque compartimos con ellos al menos el sistema nervioso central. Y en esta gráfica lo vemos. Entonces, podrían decir, el sistema nervioso central es un criterio arbitrario. Es el que hasta ahora hemos encontrado como el más efectivo y eficaz para poner esta frontera. Podríamos borrarlo y extenderlo hacia todo ser vivo, pero entonces quizá podríamos caer en un inoperante. Si en efecto las lechugas también sienten placer y dolor, la pregunta sería, bueno, ¿qué comemos? Están los frutarianos, que solo comen frutos que han caído del árbol, y entonces podríamos empezar a cuestionarnos si el fruto no sufriría. Y a mí me parece que esas son discusiones un poco inútiles y bizantinas. Es como buscarle tres pies al gato, cuando en realidad los criterios que sí tenemos hoy por hoy, certeros y verificables, son el sistema nervioso central. Si al menos nos basáramos en este criterio para partir de ahí y considerar moralmente otros animales, ya estaríamos haciendo un logro enorme. Y claro que esto abriría la puerta a nuevas discusiones, pero al menos tendríamos un punto de partida común. ¿Por qué el sufrimiento y disfrute de los animales no humanos no es menor al de los seres humanos? ¿Por qué creemos esto? Bueno, si esta chica dice, me encuentro muy bien, y nos muestra señales de que se le está pasando bien, está sonriente, podríamos decir que está contenta, está en libertad. Y si vemos esta imagen del cerdo dándose un chapuzón en el agua, pues también podríamos decir que se encuentra muy bien, nos está mandando señales de que se encuentra muy bien. ¿Por qué creeríamos o diríamos que uno sufre más, en este caso, que uno está gozando más? Pues sería arbitrario también, sería nada más especista decir, no, es que los humanos gozamos más que los animales no humanos. No tenemos evidencia de que así sea. Entonces es cuestionable que esta comparación no se pueda dar, que el sufrimiento del cerdo en este caso sea menor que el de la chica. ¿Tenemos realmente razones para suponer que nuestra capacidad de sufrir dolor físico es mayor que la de otros animales? No hay evidencia fisiológica. ¿Tenemos realmente razones para suponer que nuestros sufrimientos físicos son mínimos frente a nuestros sufrimientos psicológicos? Tampoco hay evidencia psicológica. Por ejemplo, nosotros creemos que a mayor inteligencia, mayor sufrimiento. Pero esto no es necesariamente así, ¿no? Pensemos, por ejemplo, muchas veces a menor inteligencia, mayor sufrimiento. Pensemos, por ejemplo, en nosotros cuando vamos al dentista. Vamos nerviosos, vamos asustados, sabemos que nos va a doler quizá. El sufrimiento es esta anticipación de me va a doler, y el sufrimiento es psicológico y no físico. Pero sabemos que es por nuestro bien, que nos van a revisar, que nos van a tapar una muela, que si es más grave nos la sacarán, pero es por nuestro beneficio y va a terminar, lo sabemos. Pero cuando nosotros llevamos, por ejemplo, a un animal de compañía al veterinario, el animal no sabe, cuando lo metemos en el transportín, si se va a quedar siempre ahí, si va a estar siempre en el auto, encerrado. No sabe si esa va a ser su condición permanente. Cuando esté en el veterinario tampoco sabe si eso va a terminar. No sabe si es por su beneficio. Entonces, no necesariamente la menor inteligencia implica, tener más inteligencia implica que vamos a sufrir menos. A veces, mientras menos inteligente un ser, puede sufrir más. Entonces, también con esto se desprende la segunda conclusión, que es la capacidad de sufrir y disfrutar de los humanos no es necesariamente superior a la de otros animales. Procede comparar en cada caso cuál es la situación de unos y otros a la hora de considerar qué necesidad tiene prioridad. Y esa es la invitación que hacemos siempre, ¿no? No es tomemos en cuenta todos los intereses siempre, en todo momento y de la misma manera, sino tengamos un criterio claro para ver qué necesidad, cuando estas dos necesidades chocan, mi necesidad de alimentarme versus la necesidad de vivir de otro animal, ¿realmente chocan o yo podría alimentarme o satisfacer mi necesidad de alimentarme de otra manera que no implique la necesidad, privar de su necesidad básica de vivir a otro animal no humano? Es simplemente una cuestión de estar tomando decisiones constantemente basándonos en criterios bien fundamentados. Esa es la propuesta. La conclusión aquí es
el abandono del uso de animales no humanos. O sea, si todo lo anterior nos parece coherente y nos parece lógico, que de eso se trata la filosofía, de revisar los argumentos y ver que no se contradigan y que estén bien sustentados, entonces si todas las premisas anteriores son correctas, la conclusión que se desprende es que tendríamos que abandonar el uso de animales no humanos porque no tenemos buenos criterios para seguir haciéndolo. Podemos seguir haciéndolo porque me gusta, son sabrosos, es más barato, pero eso no es un criterio moral, no es un criterio moralmente relevante. Entonces, su uso como recurso carece de justificación. Si queremos obrar de un modo moralmente justificado, por lo tanto, tenemos que tener un modo de vida que deje de lado tal utilización. Obviamente esto no es, chicos, una imposición de y ustedes deben, sino que es para que vean que hay argumentos muy sólidos y que no es solamente una postura de sensibilidad la que nos lleva a defender a los animales, sino que hay argumentos lógicos muy bien sustentados que nos culminan a que si todo lo anterior es cierto, por lo tanto deberíamos hacer a un lado la utilización de los animales no humanos. Este no es un asunto trivial. Hay cifras pavorosas. Cada año se crían, engordan y matan más de 60.000 millones de animales terrestres para consumo humano. Ni siquiera están contabilizados los peces porque ellos se cuentan por tonelada. Imagínense, esto es creo que 12 veces más que la población humana mundial. O sea, matamos cada año 12 veces más seres que la cantidad de humanos que hay en el planeta Tierra. Obviamente no es una cuestión trivial de, bueno, es que a mí no me gusta, yo no quiero ser vegetariano, a mí me parece que no está bien porque me gusta la carne. Es un dilema serio que hay que plantearnos si nos interesan las cuestiones morales y tratar de tener un impacto mucho menor en nuestro planeta. Y ya en el área más práctica, ¿cuántos minutos me quedan para ser no invadir el tiempo de Francisco? Sí, perfecto. Entonces, ahora vamos a la parte muy práctica de todo esto. Fue la teoría de la filosofía. Pero ahora la invitación es un poco mover a la empatía, porque las decisiones y en filosofía es así, o al menos mi tesis sobre el respeto en Kant, mi tesis de licenciatura, hablaba de este sentimiento moral que es el respeto, que no es como otro tipo de sentimientos, pero tampoco es una idea. La invitación siempre es movilizar la mente con conocimientos, con conceptos, con teoría, para que nos quede más claro que hay buena información, pero lo fundamental aquí es un poco abrir corazones, abrir la mentalidad y permitir que una idea nueva nos permee y que tomemos decisiones mucho más compasivas hacia otras especies. ¿Por qué? Porque tenemos información y facultades y posibilidades prácticas para hacerlo. Entonces, por ejemplo, el área de animales como comida, que es donde les decía que cada vez, que es donde más víctimas hay, muchísimo más víctimas que seres humanos, es el holocausto más grande de la historia de todos los tiempos, porque además no cesa y lleva años y cada minuto se matan 3.000 animales humanos, entonces es atroz. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es algo que vamos a ver, pero creo que sí es algo que nos invita a reflexionar este proceso, ¿no? Para que algo sea comida, pues ¿cómo llegó a nuestro plato? Y a veces no nos preguntamos cómo fue la crianza de estos animales, cómo fue su transporte, cómo fueron obligados a vivir en obscuridad, en hacinamiento, cómo fueron hormonados, inyectados, vacunados para no enfermarse, cómo esas hormonas también pasan a nosotros, cómo sufrieron la angustia de ser trasladados del matadero, de la gran factoría al matadero. Casi todos los vemos cuando vamos en la carretera, estos camiones que transportan gallinas que nos van lanzando las plumas o los cerdos amontonados y nos volteamos para otro lado porque no queremos ver. Pero cuando la comida y nos sentamos y pedimos un trozo de carne, ahí está ese cerdo que no quisimos ver en la carretera. Entonces la invitación aquí es conocer este proceso por el cual un trozo de animal llegó a nuestra mesa y tomar decisiones al respecto si queremos ser o no cómplices de este sistema que trata como objetos, como cosas, como mercancía a seres con capacidad de sentir placer y dolor. ¿Por qué hacemos esta diferencia entre el veganismo y el vegetarianismo? El doctor Nava decía que, es que si no eres vegano, si no eres vegetariano, no tienes derecho a defender a los animales o a hablar de los animales. Es un tema muy amplio, pero yo creo que es un asunto de coherencia. Si estamos hablando de derechos de los animales, pues sería un poco contradictorio comérnoslos, ¿no? Y en los derivados, pues también hay explotación y hay muerte de los mismos. El tema de animales en laboratorios, que creemos que es para salvar vidas humanas, no. La mayoría de los animales que se usan en laboratorios, que es más o menos 100 millones de animales al año, sin contar aves, ni peces, ni roedores, porque se miden por tonelada también, es para la industria cosmética. El shampoo, el detergente, el lavatrastes, el pinol, perdón por el comercial, todos esos artículos de limpieza y de higiene personal, en su mayoría están probados en animales. Un 30% de ellos se utiliza en la industria militar,
para las guerras bacteriológicas, para tecnología militar. Nos parece absurdo, ¿verdad?, utilizar animales para perfeccionar nuestras técnicas de matar a otros seres humanos, pero así es. Y solo un 10% es para la investigación biomédica. Y ahí es un tema para otra conferencia de si realmente nos ha arrojado beneficios la experimentación con animales y si tenemos buenas razones morales para hacerlo. Que esta es la pregunta clave aquí, ¿no? ¿Es moralmente justificable usar animales de otra especie en experimentos que no los benefician? Si lo planteáramos con miembros de nuestra especie, si a mí me falta o tengo una deficiencia en el riñón, pero a la compañera, pues no, porque está muy sana, ¿por qué no me da la compañera su riñón? Porque yo soy mayor y yo soy doctora en filosofía. Algún criterio absurdo, ¿verdad? Pero con los animales no nos parece absurdo, solo porque es un cerdo, sí podríamos utilizarlo para experimentar y que él no obtenga ningún beneficio. Ahí está el cuestionamiento y se los dejo para que nos vuelvan a invitar para hablar de la experimentación con animales. El tema de animales como vestimenta, que pues a muchos hoy día, y sobre todo siendo jóvenes, les parece atroz usar y ridículo utilizar un abrigo de pieles, y más en un país como este, no siendo cavernícolas. Sin embargo, también está el tema de la lana y el tema del cuero, que creemos que son derivados o subproductos de la industria cárnica, pero no. También cuando estamos consumiendo este tipo de productos, directamente estamos aportando nuestro dinero a una industria que cosifica, que explota, que mata a los animales. Y finalmente, pues nosotros no necesitamos su piel y ellos sí. El tema de animales como entretenimiento, que es donde hemos podido incidir más en la legislación. Anima Naturalis fue pues responsable en gran medida, junto con la sociedad, de la provisión de los animales en los circos en el país, simplemente porque la sociedad ya estaba preparada también para esto. Ya nos parece absurdo divertirnos a costa de otros animales. El tema de la tauromaquia es mucho más difícil porque hay grandes intereses políticos y económicos. El 86% de los mexicanos, según la encuesta de Parametría, estamos en contra de las corridas de toros. Sin embargo, hay un pequeñísimo gremio de empresarios muy poderosos y políticos que han bloqueado toda posibilidad de siquiera presentar una iniciativa de ley en la Asamblea. Los circos, los zoológicos, los parques acuáticos, donde aparentemente no hay muerte o no hay tortura de los animales, pues hay privación de su libertad, se les genera psicosis, que es esta estereotipia, esta locura o demencia de los animales no humanos por el cautiverio, por estar privados de estímulos sensoriales y sociales. Entonces también vale la pena cuestionarlo. Y ahora sí, ¡oh, qué horrible! ¿Qué podemos hacer? Esto parece atroz. No, claro que hay esperanza. La alimentación de origen vegetal no solamente es por el tema de los animales, desde luego que la ética puede ser en nuestra balanza un factor decisivo para inclinarnos hacia el veganismo o el vegetarianismo, pero también está el punto de vista ambiental, y ese es tema para otra conferencia, la vinculación que hay entre la ganadería industrial y el cambio climático y la deforestación, la destrucción de hábitats. El tema de la solidaridad, alimentarnos a base de animales no es sustentable ni es solidario, privamos de recursos a la naturaleza y privamos de alimento a miles de millones de seres porque no rinde la cantidad de carne que se produce, digamos, con 1 litro de agua, con 1 kilogramo de cereales. En cambio, si alimentáramos a la población de manera vegetal, rendiría, ese cultivo rendiría mucho para alimentar a mucho más seres humanos. Entonces, como ven, es por ética, es por ecología, es por solidaridad, es por salud. El tema de la obesidad, somos el país número 1 en obesidad mundial, por hábitos de deporte o de falta de sedentarismo, hábitos alimenticios sin duda, pero también vale la pena, si somos un poco egoístas, verlo desde el punto de vista de nuestra salud. En el tema de la experimentación con animales, la invitación es consultar en consumetico.org la lista de productos que no experimentan con animales, y cada vez que vamos al supermercado tenemos la posibilidad de elegir un producto, simplemente ver si es el que tiene el conejito, que implica que no ha sido probado, ese producto no fue probado en los ojos de conejos albinos, y realmente son decisiones que a nosotros nos implican unos pesos más y a los animales les implican su vida. Materiales alternativos, pues hoy día todos sabemos que podemos optar por otro tipo de telas en lugar de las pieles de los animales o el cuero o la lana, y está esa propuesta de cuando vayamos a comprar optar por este tipo de materiales. Y las diversiones alternativas las conocemos todos, pues donde no se utilizan animales no humanos. En lugar de ir a los zoológicos a ver a los animales en cautiverio, pues tal vez debemos resignarnos a verlos como realmente son, en libertad, en los documentales, o safaris fotográficos en lugar de cacería o irlos a ver eso, en cautiverio. Y para finalizar, quiero citar a Tom Regan, que mencionó, y ya se comprometió César a invitarlo, y sería genial que viniera aquí,
Tom Regan, este autor de The Case for Animal Rights, quien se planteó el tema de los derechos de los animales más seriamente, defender a los animales no es un acto de compasión, sino de justicia. Y con esto no quiero decir que dejemos fuera la compasión, yo creo que es un binomio. Pero cuando se nos descalifica a los defensores de los animales porque creen que es un hobby, o que somos cursis, o somos muy sensibles, no es solamente eso. Es una postura de compasión, simplemente de no hacer a otros seres lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Yo los invito a que con esta información teórica que ustedes se han llevado, se están llevando hoy, más esta información práctica, puedan hacer conexiones emocionales que los inviten y que los inspiren a tener decisiones, a tomar decisiones mucho más compasivas y respetuosos con los animales no humanos. Muchas gracias. Un poco del libro. Este libro, que se llama Abriendo Jaulas, es un homenaje a los activistas por los derechos de los animales. Es la historia de cómo surgió Anima Naturalis, que es esta organización que fundamos hace ya casi 15 años Francisco y yo, y es un libro que inspira a todas las personas que tienen una causa o que trabajan por una causa a alcanzar un sueño, porque muchas veces se nos dice que una persona no puede cambiar el mundo y nos sentimos solos y nos sentimos aislados y que el esfuerzo que hacemos cotidianamente no vale nada, cuando la mayoría, que es abrumadora, hace justo lo contrario. Abriendo Jaulas es una propuesta precisamente para abrir las jaulas que tenemos en nuestros conceptos que nos aprisionan, abrir las jaulas que tenemos en el corazón y liberarnos a nosotros y al resto de los animales. Entonces, para que lo conozcan.